Saludos amigos. Este año 2022 que está por concluir no ha sido un año bueno para el conjunto de los países que componen la comunidad internacional. El próximo 2023 será también un año muy difícil. Un año en el que tendremos graves retos, siendo el principal, desde mi humilde punto de vista, todo eso que representa la guerra en Ucrania. La diplomacia tiene para el 2023 el reto de lograr la paz y permitir que se creen las condiciones para que nos podamos recuperar de todos los daños que ese conflicto ha traído consigo. Creo que hay algunos síntomas un tanto positivos, porque aquí parece como que la historia se repite. No sé si ustedes recordarán que en el periodo previo a la última reunión que se celebró en Bali del G7 en Indonesia, lo que nosotros escuchábamos era un permanente ruido de sables. Y de repente como que comenzó a distenderse el ambiente. Las relaciones entre Estados Unidos y China comenzaron un poco a mejorar, a distenderse. Y entonces, de repente, comenzamos a hablar de la posibilidad de la paz en Ucrania por la vía de las negociaciones. Y llegamos a la conclusión de que estábamos entonces en el inicio de una etapa distinta. Todo eso ocurrió después de que Ucrania tomara la ciudad de Jersón. En Occidente se entendió que la toma de Jersón por parte del ejército ucraniano abría las puertas al inicio de unas negociaciones, porque se decía que Ucrania, ya con Jersón en las manos y después de una ofensiva más o menos extensa, con resultados positivos, podía negociar con Rusia desde posiciones sólidas. Vimos cómo se reunió el presidente de Estados Unidos y el chino en Bali con unas declaraciones que fueron muy que causaron mucha distensión, y vimos cómo se comenzó a hablar, reitero, de la posibilidad de negociaciones de paz. Recuerdo pronunciamientos del secretario de Estado de los Estados Unidos, del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, hablando de que era imposible vencer militarmente a Rusia y que había que aprestarse a discutir la paz, porque era la forma en que tenía que terminar el conflicto. Bueno, pues de un tiempo a esta parte, como que estamos viendo todo lo contrario. Bueno, anotemos, porque este es un detalle importante, que en medio de esa atmósfera distendida, que se respiró un poco distendida, en Bali, en la reunión del G7, cayó un misil ucraniano en Polonia. Normalmente ese tipo de eventos ocurren cuando en medio de un conflicto se comienza a hablar de paz. ¿Por qué? Bueno, porque la paz siempre tiene muchos enemigos. En su momento yo dije que esa fue una maniobra de los enemigos de la paz, que por alguna razón no se han identificado. Pero eso ocurrió.
Y recuerden ustedes que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en Bali fue escuchado, su participación no se boicoteó como había ocurrido antes. El propio Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, escuchó pacientemente a Zelensky, aunque su intervención no fue de su agrado, obviamente, pero fueron partes, esas actitudes, de las concesiones que se hicieron. Bueno, y en medio de esa atmósfera que auguraba resultados positivos a favor de la paz, ocurrió ese evento. Ahora estamos como viendo algo parecido. Nueva vez vuelven las tensiones en la península en el estrecho de Taiwán, porque Estados Unidos, el Congreso aprobó una ayuda de 10.000 millones para Taiwán, una ayuda militar por ese monto, 10.000 millones. Y entonces China respondió con unas maniobras que incluyeron la participación de más de 70 aviones militares y algunos buques de guerra. Estamos también presenciando un endurecimiento del discurso de las partes. Zelensky visitó Estados Unidos. Estados Unidos aprovechó el momento, la administración Biden, para aprobar en el Congreso estadounidense una ayuda multimillonaria. No se habló de paz en ningún momento y eso se entendió como un ruido, se interpretó todo aquello como un ruido de sable. Pero al mismo tiempo vemos cómo Rusia endurece su castigo a Ucrania mediante bombardeos aéreos, está atacando las plantas eléctricas y las fuentes de suministro de agua potable en pleno invierno. Hay millones de ucranianos que no tienen energía eléctrica, un montón de gente en refugio. Y vemos cómo las partes, pues, vuelven a su discurso belicista. Mi lectura de todo esto es que mientras las partes muestran sus garras, de forma discreta, las conversaciones o los planes para discutir la paz avanzan. Y pudiéramos estar presenciando algo parecido a lo que ocurrió en el contexto de la reunión de Bali, la caída de ese misil en Polonia. En esta oportunidad, un misil ucraniano cae en territorio de Bielorrusia. A lo mejor en un esfuerzo por alar a Bielorrusia al conflicto, lo cual le daría una connotación totalmente diferente y marcaría una escala. Siempre los enemigos de la paz se manejan así. Si no, fíjense, por ejemplo, lo que ocurrió en Colombia. Cada vez que en Colombia se hablaba de paz, aparecía algún elemento radical que trataba de enrarecer el ambiente, en un esfuerzo por boicotear la paz. O lo mismo ocurría en El Salvador. Cuando se planteaba el tema, aparecían los escuadrones de la muerte, que cometían una serie de barbaridades, tratando de inculpar a la guerrilla para que entonces el gobierno respondiera suspendiendo las negociaciones o endureciendo su posición, creando una escalada del conflicto como una forma de boicotear la paz. Estoy entrando un poquito en el terreno especulativo, lo reconozco, pero hay cosas que siempre se repiten y por eso uno pues tiende a ver ciertos hechos bajo esa óptica
de la experiencia del pasado. Pudiéramos entonces estar asistiendo al inicio de un proceso que a lo mejor nos permite superar ese problema que tenemos ahí y que será un obstáculo para entrar en una etapa de recuperación de todo lo que hemos perdido. Ojalá esto ocurra en este 2023, será nuestro principal reto. No es fácil, porque estamos en presencia de un conflicto de carácter mundial, en donde participan bloques de una parte y de la otra. Esa es la realidad. Es un conflicto de alcance planetario. Y eso es difícil usted resolverlo porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Es un gran reto para la diplomacia. Y con ese espíritu, con ese deseo de que podamos alcanzar la paz, quiero terminar deseándoles a ustedes un feliz y próspero año 2023. Como decían aquellos que acudieron a darle la bienvenida al nacimiento de Jesús, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Feliz 2023 para todos.